No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa Edificándonos en Gracia. Como cada semana y en cada episodio estamos compartiendo de la palabra del Señor junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida en este día. ¿Cómo está, pastor? Querido hermano, qué bueno es poder reunirnos en el nombre del Señor aquí, usando estos micrófonos con el propósito de poder ser un granito de arena, de alguna manera colocarnos en las manos del Señor para que Él pueda seguir edificando a los suyos. Y ese es el propósito, ese es el nombre del programa, Edificándonos en Gracia. También nosotros somos edificados primeramente, ¿verdad? Al ir al texto bíblico y al ser también confrontados con Él, enseñados, corregidos, también, por supuesto, motivados a seguir adelante proyectando esta obra gloriosa del Señor y alcanzando, esperamos en el Señor también a otros que no han conocido a Cristo todavía. Así es, la idea que pueda ser conocido el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Oramos, pastor? Amén. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por este maravilloso privilegio que nos concedes en esta oportunidad, Señor, de poder tomar estos micrófonos, Señor, y poder abrir las Escrituras, Señor, y degustar de ellas lo que tú nos dices, Padre. Gracias por estas maravillosas enseñanzas, Señor, que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Gracias te damos, Padre, porque podemos aprender, podemos escudriñar y podemos ver también, Señor, cómo nuestros ojos van siendo abiertos a la luz de las Escrituras. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que este programa, que este capítulo, Señor, y cada uno de lo que estamos compartiendo, podamos ser edificados y podamos alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pastor, estuvimos tratando, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Muerte de Lázaro, en muchas Biblias tiene, digamos, incluso por título, ¿cierto? Y leímos del versículo 1, tratamos hasta el 27, Sí. el cual termina diciendo, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, está reconociendo esta maravillosa verdad, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hacemos, ¿le parece un pequeño resumen? Claro. Para continuar el día de hoy del 28 al 57. Claro, como dijimos en el programa pasado, allí ella reconoce, ¿cierto? Marta, en este caso, una de las hermanas de Lázaro, reconoce explícitamente quién es el Señor y lo identifica correctamente. Si lo vemos el texto, nos damos cuenta que es lo mismo que Pedro dice cuando el Señor le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí cuando estaban en Cesarea de Filipo, ¿cierto? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Marta está diciendo algo prácticamente igual. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es una declaración de fe maravillosa porque eso es justamente lo que es el Señor. Entonces, nosotros no aportamos nada al decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, simplemente estamos, quiero decir, reconociendo lo que Él es. Tú eres el Cristo, el Salvador, el ungido, el que ha venido al mundo, el Mesías, con el propósito de salvar al hombre que estaba perdido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí está la identidad del Señor Jesucristo manifestada en una declaración de fe. Y esto concluye, ¿cierto?, lo que anteriormente ya hemos visto del versículo 1 al versículo 16, está el contexto, podríamos llamarle a esto el contexto de esta situación particular, de lo cual el versículo
4 es, dijimos nosotros, es como la clave. La médula. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Ese es el propósito por el cual Lázaro estaba enfermo. De tal forma que la obra que el Señor iba a hacer en Lázaro iba a traer gloria a su nombre. ¿Y cuál es el propósito y fin último del Evangelio? Que el Señor sea glorificado. Exactamente. Porque a veces aquí erróneamente pensamos que el fin último de la obra de redención es la redención, pero no, la redención es, podríamos decir, la antesala de lo que viene siendo el fin supremo, que es la gloria de Dios. A través de la redención, Dios es glorificado y como dice también en una parábola, ¿cierto? Hay gozo en el cielo y alabanza al Redentor, producto de que el Señor salva a hombres perdidos. Así es. ¿Le parece, pastor, si doy lectura? Por Del favor. versículo 28 al 57 en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto.
a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Es la narrativa, ¿cierto?, de uno de los milagros más extraordinarios que vemos en la Biblia, propio de Juan, es singular del material de Juan, no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos tampoco, solamente en Juan, pero es consistente con el propósito de Juan. Al principio, cuando empezamos a leer en la introducción, podríamos decir, en el prólogo de Juan, nosotros vemos que una de las características que dice que es que en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y ahora se ve de una forma palpable, visible, ya sensual, es decir, nuestros sentidos pueden percibirlo claramente. Las personas que estuvieron allí vieron que efectivamente Jesús era la vida y por eso concedió vida a uno que estaba muerto. Nosotros sabemos, obviamente, en un contexto más amplio en términos teológicos, con lo que explica el apóstol Pablo en Efesios, que toda persona que nace en esta tierra nace espiritualmente muerto. Es decir, en otras palabras, las ciudades están llenas de muertos. Parecen cementerios, pero obviamente no en un sentido biológico, ¿cierto?, sino en un sentido espiritual, porque están separados de Dios, tal como dice Pablo en Romanos 6:23. De tal manera que cuando hablamos de la evangelización, hablamos precisamente del hecho de que debemos considerar correctamente en su condición real al ser humano. ¿Y cuál es la condición real del ser humano? Está muerto. Nosotros podemos dibujarlo de cualquier manera, igual como cuando alguien maquilla, ¿cierto?, un cadáver y el cadáver sigue siendo cadáver, aunque esté maquillado por fuera, aunque sea más atractivo a la vista humana de los que están vivos, evidentemente, pero no podemos cambiar su situación, está muerto y ya no hay nada más que hacer. Podemos hacerle un gran mausoleo después en el cementerio, atractivo, bonito también, que toda la gente va a verlo, pero no cambia el hecho de que ahí hay una persona que está muerta. Ahora, en ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de evangelización, porque ese es nuestro tema en general, ¿verdad?, lo que debemos poner el acento es en el hecho de que debemos evaluar a la gente en su condición real. ¿Cuál es la condición real? Está muerto espiritualmente. La pregunta entonces inmediata es, ¿podemos nosotros darle vida? Y allí es donde todas nuestras pretensiones, ¿cierto?, como cualidades particulares, dones especiales de evangelista, este es un evangelista, Si y hago ha esto, llevado hago esto otro. exactamente, ha llevado a mucha gente a Cristo y todo, en realidad es simplemente un error porque el que realmente puede dar vida, y eso es lo que demuestra Jesús en este relato, es que es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor, el Redentor, el que puede traer a la vida a los muertos espirituales. Aquí literalmente a un muerto físico, ¿cierto? Un muerto como Lázaro, pero en términos de aplicación y de teológicamente hablando, el único que puede traer a la vida a los muertos espirituales es el Señor. Nosotros somos instrumentos, pero obviamente, como hemos dicho en otras ocasiones, y colocamos una vez el ejemplo de un bisturí, no sé si se recuerda en el transcurso de este programa, nadie le da gracias al bisturí por la gran operación que hizo o la cirugía que practicó el cirujano. Se le da gracias al cirujano, porque si fue un éxito es por causa de él. Es su expertise, su capacidad, su sabiduría, su conocimiento lo que produjo un buen resultado para esta operación. En el caso también de cuando una persona llega a la vida, es al que se le da gracias, es al Redentor, al que se le alaba y se le adora es al Redentor. Noten que en el proceso que estábamos leyendo, o que estaba leyendo usted el texto, dice, habla de la gloria de Dios nuevamente en el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es la gloria de Dios, porque Dios es el que hace la obra, obviamente, si no, no podría él llevar la gloria. No los hombres, porque si nosotros hacemos una parte, entonces llevaríamos parte de esa gloria. Entonces, eso como principio general es lo que podemos, en términos de aplicación, también tener en el texto. Ahora vamos a profundizar un poco más, digamos, ir
quizás texto por texto o saltándonos algunos versículos para enfatizar lo más trascendente. ¿Qué me dice usted? Sí, yo creo que vamos un poquito para darle el contexto en parte de los versículos. Habíamos dicho, cierto, que como parte, habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí. ¿Cierto? Vemos que Marta hizo esto. Sí. Cuando lo oyó, ¿qué es lo que hizo ella, esta actitud? Se levantó deprisa y vino ante el maestro. Vino a Jesús, exactamente. Sí. Vino a Jesús. ¿Por qué? Porque ella conocía al Señor, tenía una relación con el Señor. Había una situación de aflicción ahí en el contexto, ¿cierto? Muy dura, muy compleja, porque cuando hay la muerte de un ser querido, la situación es dolorosísima. Los que hemos experimentado, por ejemplo, la partida de nuestros padres, sabemos lo que eso significa. Hay un dolor en el alma, como que algo se rompe internamente, es muy difícil de poder soportar. ¿Dónde fue María? Que siempre estuvo a los pies de Jesús, en lo que lo vemos en 3 escenas de las Escrituras de los Evangelios, la vemos a los pies de Jesús. Aquí también va y se postra a los pies de Jesús. Ella entiende que Jesús es el único que puede darle consuelo, aun cuando ella no percibe, todavía no anticipa lo que vendría, por supuesto. Ni siquiera Marta lo entendió en su contexto anteriormente, pero ella corre hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace. Y se produce una escena allí, una escena muy hermosa y al mismo tiempo impactante. Impactante porque revela el corazón del Redentor. Una de las cosas maravillosas que tenemos en los evangelios y que hemos reiterado muchas veces es que ahí conocemos la compasión personificada, es decir, vívida en una persona. Por eso hablamos de personificada. Tenemos al amor de una manera palpable, visible. Ahí delante de estos hombres estuvo el amor en su esencia misma. La santidad en su esencia misma, allí delante de ellos en la persona del Señor Jesucristo. Y los evangelios son los que nos enseñan esto y ninguna otra literatura en la Biblia nos enseña la cercanía y la condescendencia de una persona gloriosa como es el Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. También el autor de Hebreos nos va a decir que él se compadeció de nosotros porque sufrió también aflicciones como nosotros, pero obviamente sin pecado, ¿cierto? Se identificó completamente, excepto en aquello que él no tenía pecado, con el propósito de poder también compadecerse de nuestras aflicciones. Y aquí vemos esa escena maravillosa en el versículo 32 en adelante. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Tenemos a un Dios que se hace hombre en toda su plenitud. Un Dios que muestra su carácter glorioso en cuanto a la compasión, al amor. Pensemos un poquito, ¿a quién estaba amando? ¿Por quién se compadeció? Por personas que no merecíamos nada bueno. Obviamente María y Marta no tenían, ¿cierto?, un mérito alguno para poder recibir el amor del Señor de esa manera. Pero también nos identifica a cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros tenía o tiene algún mérito alguno por lo cual recibe el amor y la compasión de Dios? Ninguno de nosotros. Pero Él nos mira compasivamente y también se duele en el dolor nuestro. Eso es una de las cosas más extraordinarias que vemos en el carácter de nuestro Dios hecho hombre. Lo que dijeron los judíos al ver todo eso: mirad cómo le amaba. Exactamente. ¿Y qué preguntan ellos? Y yo creo que muchos, estando en ese lugar, hubiésemos dicho algo parecido. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sí. No, de seguro nosotros hubiésemos dicho lo mismo. ¿Y por qué? Si lo amaba tanto, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué no vino antes? Exactamente. ¿Por qué se quedó aún otros días en la aldea donde estaba? Claro. Es una actitud propia de nuestra naturaleza, podríamos decir, ¿verdad?
Es como cuando la gente dice de pronto, oye, pero ¿y este no ama tanto al Señor, no está todo el tiempo en el templo, no es casi un fanático religioso como nos ve la gente de afuera? ¿Por qué hace estas cosas? Exactamente. ¿Y por qué este tiene cáncer? ¿Y por qué este sufre esto? ¿Y por qué tiene estas aflicciones? ¿Y por qué tuvo este un accidente? Como si realmente nuestra relación con Dios nos librara de eso. Y aquí claramente no es así. De hecho, fuera del círculo de los apóstoles como tal, el círculo más íntimo de Jesús fue con esta familia, con estos hermanos, con Lázaro, con María y Marta. Eso es lo que al menos vemos en las Escrituras, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesucristo tenía un amor especial hacia ellos y ellos también lo amaban al Señor. Cuando lo atendieron en su casa, Marta corría de un lado a otro con el propósito de servirle mejor, María escuchaba su palabra. Siempre ahí en Betania se producía algo especial, una comunión, una relación entre el Hijo de Dios y estas tres personas que menciona la Escritura. Ahora, eso es muy importante de que el Señor ama al hombre, no porque el hombre merezca ser amado, sino simplemente por una determinación de su voluntad. Él nos amó, nos quiso amar y entonces en su amor condescendió a venir a identificarse con nosotros, pero no solo eso, sino que no solo se identifican con nuestra necesidad espiritual, sino con nuestras necesidades básicas también, con nuestras necesidades emocionales en este caso, porque como dije, el dolor por la partida de un ser querido es algo inevitable, deja una herida durante mucho tiempo, pero el Señor también tiene compasión de nosotros en ese sentido. Pero obviamente la ilustración que él quería hacer a través del milagro era más profunda y tiene que ver con la trascendencia del alma, tiene que ver con ilustrar a través de un hecho práctico, fáctico, es decir, real, evidente, que en efecto el Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Después, ¿cierto? Conmovido, y no solamente está, como dice acá el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez. No es solamente vernos conmovidos, sino que al punto de que se entristeció, al punto Sí, de que lloró. por supuesto. Entonces, Por ¿cómo está supuesto. viendo, como lo decía usted, en esta humanidad viviendo? Así como cuando le dijo ¿cierto? A Pedro, Juan y Jacobo que lo acompañaran a orar y les encargó encarecidamente que oraran por él. Sí. Sí, Entonces, porque él velen también, conmigo, necesito. ¿Cómo, porque él cómo, fue cómo, cómo nos demuestra, ¿cierto? En esta humanidad la necesidad nuestra. por supuesto, porque él fue afectado también como un ser humano. Recuerda que también dice que tuvo sed y por eso fue al pozo, ¿cierto? No. Tuvo cansancio y por eso se durmió en la barca, por ejemplo. Es decir, todas las cosas que nosotros hemos experimentado. Por eso el autor de Hebreos, y voy a citar literalmente ahora lo que dije al pasar, Hebreos capítulo 2 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, estoy leyendo el versículo 16, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay una identificación también con nuestra debilidad, con nuestras aflicciones, con nuestros dolores. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Se dan cuenta que las dos cosas están allí. Hay una identificación con el sufrimiento, con el propósito de manifestar compasión y misericordia para con el que sufre. Pero él mismo lo experimentó. Y por eso incluso nosotros, si lo vemos en el aposento alto, a más adelante va a aparecer en Juan, también el Evangelio de Juan, cuando lo vemos en el aposento alto, y dice que él se estremeció también. También utiliza esa palabra como, Sí. algo internamente, cuando nosotros decimos algo pasó en mi guata, cuando decimos, Desde ¿cierto? las entrañas, algo Exactamente, de lo profundo, profundo. algo pasó, me estremecí. Y el Señor pasó por ese tipo de situaciones. Cuando Él habló sobre Judas, que lo iba a entregar, allí se También. estremeció también. Cuando ahora está viendo el sufrimiento de María y Marta, también se estremece. Por lo tanto,
Eso es lo que la gente necesita saber, que Dios es un Dios misericordioso. Si el Señor quisiera fulminarnos a todos los seres humanos y mandarnos al infierno inmediatamente, tiene toda la prerrogativa divina de poder hacerlo, porque Él es el creador y nosotros le fallamos rotundamente, de tal manera que estamos condenados al infierno correctamente. Pero el Señor tiene compasión, el Señor tiene misericordia, y esas son palabras que están mucho más allá del concepto, que son reales, vivenciales. Jesucristo se acercó a nosotros y manifestó esas características compasivas tan extraordinarias. Y así también le decimos a toda aquella persona que no ha conocido a Cristo, que no estamos hablando de un sistema religioso, no queremos enseñarle cómo usted haga las cosas en un sistema religioso. Nosotros queremos simplemente decirle, mira a Jesús. Jesús es misericordioso, Jesús es compasivo, Jesús se estremece en su corazón al ver también la condición del ser humano y por eso extiende sus manos para salvarlo. ¿Cómo entonces nosotros no, viéndonos tan necesitados, no querer alcanzar esa mano que está extendida para darnos vida, para socorrernos, para darnos, ¿cierto?, de esta agua que sacia realmente nuestra alma, de este pan que sacia nuestra hambre? Nos cuesta mucho, pero asimismo es por medio de su Espíritu Santo, el cual podemos ver y podemos reconocer a Cristo. Y esto es maravilloso porque la verdad es que en la medida en que uno va conociendo más al Señor, uno se acerca ya, ¿cierto?, a la última etapa de la vida. Ya en un mes y fracción más, para mí ya me van a llamar de tercera edad, así que imagínense cómo está la situación. Cuando uno va viendo que se acerca también los últimos tercios de su vida, uno va entendiendo algo muy importante. La relación con el Señor no solo es determinante para la salvación del alma, sino también para la restauración del alma, para la transformación del alma. Es tan maravilloso cuando uno va conociendo más al Señor porque se deleita en Él de verdad, no en la frase, ¿cierto? Sino que uno empieza a experimentar lo que dijo David en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo comienza a experimentar y uno dice, Señor, ¿cómo quisiera que tal persona, mi vecino, pudiese conocer también y pudiese disfrutar de ti como yo lo hago? Señor, ¿cómo quisiera que mi hijo, mi hija, qué sé yo, mi primo, mi hermano, todas las personas alrededor mío pudiesen disfrutar de ti como yo lo disfruto, cómo te veo en tu belleza tan singular, tan extraordinaria, y poder decir como David, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cómo quisiera que otros también puedan hacerlo. Eso es lo que motiva nuestra evangelización. El hecho de querer que otros también puedan conocer a este Jesús maravilloso, como recién veíamos, lleno de compasión y misericordia. ¿Cómo quisiéramos que te vean así y puedan disfrutar de ti también, Señor, mi compañero de trabajo, las personas con las cuales, no sé, en el caso de ustedes allá en Santiago, ¿cierto?, puedan juntarme con ellos circunstancialmente en el metro, en un viaje, en una micro, en un avión, no sé. ¿Cómo quisiera que también Él pudiese disfrutar de ti como yo y te pueda ver como un Dios compasivo y misericordioso? Me recordaban sus palabras a una de mis hijas. Le contaba un día, bien tarde en la noche, a mi esposa, y le decía, mamá, es que no puedo dormir porque quiero alabar al Señor, quiero cantar, quiero alabar, agradezco. Entonces, ¿pero por qué, hija? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene este deseo tan profundo que no te deja incluso dormir? Eran pasadas las 12 de la noche. Y le decía, es que no puedo entender cómo un Dios tan bueno, tan santo, me haya escogido a mí para salvarme. Siendo yo con tantos problemas, incluso con un pie chueco, no escucho por un oído, tiene 0% de audición, con tanta imperfección. Y aún así me salva. Aún así me ama. Entonces, ¿cómo ahora, al entender eso, yo no puedo alabarle? Le decía. Y se llenaban su rostro con lágrimas, pero con esa
Esa es la hambre, y a la vez su corazón hinchado, y cantaba sola, y estaba, decía, ¿cómo me gustaría que todos los jóvenes de nuestra congregación pudieran experimentar lo mismo? ¿Cómo decirles a ellos esta transformación para que ellos puedan tener a Cristo así como lo veo yo? Exacto. Y lo que brotaba de ella era así, era cómo poder, es como, cómo hacerles ver esto, que entiendan y que puedan ver a Cristo de esta forma. Sí. Entonces, que sea ese nuestro sentir diario, esa compasión por otros también, de que puedan conocer a Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que movía al apóstol Pablo? Una cosa interesante, no era su amor por Cristo, era el amor de Cristo por él. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que estaba apreciando allí el apóstol era que el amor lo gobernó completamente, lo conducía por un camino que era irresistible. ¿Cuál era? Seguir predicando, proclamando el Evangelio. Eso dice en 1 Corintios 9, ¿cierto? Si no predico el Evangelio, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque no en un sentido que tenía un deber pesado sobre él, sino que al contrario, no podía dejar de decir lo que había visto y oído, como dijeron los apóstoles también al principio. El amor del Señor que ha venido a nosotros, el disfrutar ese amor nos lleva también, nos impulsa, nos motiva, nos alienta, nos conduce a poder hablar con otros para que otros puedan disfrutar de este Señor compasivo, de este Dios hombre, ¿cierto?, que se manifiesta ahí en las Escrituras y que se impacta profundamente en sus emociones más internas, más humanas, podríamos decir, ¿cierto? En ese sentido, en su condición de hombre, por el sufrimiento de otros. Así, entonces, quisiéramos transmitir esto y decirle a muchos que vengan al conocimiento de este Señor. Vengan a disfrutar de esto que nosotros disfrutamos también. Así es, así es. Versículo 40, pastor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ellos quitaron la piedra, ¿cierto? Del que sí. había sido puesto, ¿dónde había sido puesto el muerto? Y aquí es interesante lo que dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Que yo le quería proponer algo. Sí. Que dejemos eso último para una tercera parte, porque la verdad es que es tan profundo todo esto, nos quedamos en mirar la compasión del Señor y también ahora, por ejemplo, viene la parte, por decirlo así, culminante del relato y que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Todos conocen, ¿cierto?, lo que viene después, no es ningún secreto, pero mire, qué bueno es poder ver los versículos 39 y 40 también, quizás reflexionarlo un poquito más. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque de 4 días. En Palestina o en Israel, ¿cierto? En ese contexto del primer siglo, se entendía también, y todos seguramente lo habían experimentado, que la persona, después del tercer día comenzaba su descomposición como tal. De hecho, así lo vemos también en la profecía del Salmo 16, donde nos dice, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Y después lo aplica Pedro, ¿cierto?, en su primera predicación. Pablo lo va a decir también en una de sus predicaciones en Antioquía de Siria. De tal manera que aquí tenemos, Antioquía de Pisidia, quiero decir. Aquí tenemos entonces el hecho de que desde el punto de vista práctico, ya al cuarto día ya no había nada que hacer. Entonces, en otras palabras, Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra si ya hiede, ya está en descomposición el cuerpo? Y el Señor está mostrando aquí que no importa la condición del cadáver, en este caso, ¿cierto?, que Él todavía le puede dar vida. Y en este sentido nosotros podríamos decir, no importa tu condición, no importa cuán malo seas, no importa cuán evidentemente se muestre en tu vida y en tus actos la descomposición espiritual. No importa cuál sea la situación, nadie está tan lejos de la gracia de Dios que no pueda ser alcanzado por ella.
De tal forma que, querido amigo, si estás en una situación de esta naturaleza y dices, no, pero eso es para personas que van a la iglesia, son personas buenas. No, las personas que van a la iglesia no somos personas buenas. No, somos personas pecadoras que hemos recibido la gracia de Dios. Y así también el Señor quiere que tú también recibas su gracia. No, no importa si tú hiciste los actos más deleznables que podemos pensar en nuestra cabeza que hayas hecho, porque el Señor todavía tiene el poder para restaurarte. Hay ejemplos en la Biblia, por supuesto. El delincuente que murió al lado de Jesús en el último momento y se arrepintió. Ese es un ejemplo de una persona que había hecho actos deleznables. La Biblia no lo dice claramente, pero el concepto que menciona es bastante claro. Eran personas que probablemente incluso eran homicidas. Hay otros ejemplos, como una persona que se aprovechaba de sus conciudadanos en términos económicos, como Zaqueo, como el mismo Mateo, ¿cierto? Leví. Es decir, estamos hablando de que no importa el grado de la descomposición espiritual, el Señor todavía puede hacer ese milagro y todavía puede hacer ese milagro para su gloria. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vas a ser testigo, de la gloria de Dios, le está diciendo a Marta. Vas a ser testigo de la gloria de Dios, porque el Señor todavía puede alcanzar a la persona más mala, entre comillas, del mundo. Y digo entre comillas porque todos somos malos. De tal forma que aquí no hay una posibilidad de decir, pero es que hay personas más buenas y por eso el Señor lo recibe. No, no en absoluto. No importa la condición, el Señor todavía tiene gracia suficiente para ti. Y Jesús vino no a los sanos, Exactamente. porque ellos no tienen necesidad de médico, vino a los enfermos. Y por eso vino a este mundo, porque no había ni uno sano. Ni uno sano. Todos ni uno de nosotros. Todos estaban muertos en delitos y pecados. No hay ni siquiera uno bueno, ¿cierto? Nadie. Todos pasamos por ese dolor. Es justo. Todos hemos pasado. Tomando el mismo ejemplo, ¿cierto? Como usted mencionaba, todos estuvimos corrompidos completamente en toda nuestra naturaleza, en nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidad moral, en todo lo que somos en esencia como seres humanos, estábamos completamente corrompidos, porque la caída no fue un tropezón, fue una caída total y completa, fue una caída al precipicio, de tal manera que estamos hablando de que afectó todas las partes inherentemente de nuestro ser. Eso es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis 6, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo, solamente el mal. De tal forma que evidentemente hay pecados que nosotros consideramos socialmente como peores que otros, pero delante de Dios hasta el más mínimo es un pecado mortal. Eso es lo que la Biblia menciona. Pero aquí Jesús está diciendo, no importa, si ya hiede ya porque hace 4 días que ya está en la tumba, no importa. Déjame porque tú verás la gloria de Dios y verás cómo se manifiesta el poder de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como predicadores del Evangelio y también como hermanos que transmitimos el Evangelio. Tenemos que tener en cuenta esto. No importa la condición de ese hombre. Yo no digo si ese hombre se va a llegar a Cristo o no. Este tiene más posibilidades, decimos, ¿cierto? A veces, pero este es familiar de alguien que es creyente, tiene más posibilidades de llegar a Cristo. No, todos están a la misma distancia de Dios. Pero el Señor todavía tiene la capacidad y el poder y la disposición de su corazón de buscar y salvar lo que se había perdido. Todos estamos separados. Y el único que nos puede unir nuevamente a Dios es a través de Jesucristo. Es Jesucristo. Este mediador. Amén. El único mediador entre Dios y el hombre. Así es, el único. Y no es maravilloso eso, no es maravilloso que seamos conscientes del Señor a quien predicamos. ¿No les pasa, queridos auditores, que cuando leemos y meditamos y reflexionamos la palabra, en este caso el texto narrativo de Juan, y vemos a Jesús, no quedamos asombrados? ¿No es un impacto que produce, por lo menos en lo personal, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo? Yo soy impactado por eso. Y quizás ustedes van a pensar, pero que ustedes prepararon todo de antemano y cada uno. Y la verdad es que no es así. El Señor ha ido guiando esta reflexión también.
Y ha sido maravilloso porque yo mismo quedo impresionado al ver al Señor Jesucristo. Este mismo texto de versículo 39 y 40 impacta el corazón. Porque Marta está diciendo, Señor, es imposible. Y además, ¿para qué quieres que saquemos la piedra? Lo único que va a salir de allí es hedor. Está putrefacto, ya está cayendo en la putrefacción, en la descomposición física, corporal. ¿Para qué, Señor? Y así a veces nosotros decimos, implícitamente en nuestro corazón, no lo decimos externamente, ¿cierto? Pero en nuestro corazón decimos, pero esta persona, no, ¿de dónde? Por favor, ¿cómo va a llegar a Cristo si esta persona es una persona mala? Y nos olvidamos de que nosotros éramos exactamente iguales. ¿Mm? Y que el La, Señor nos la- miró con compasión. la descomposición y el olor es el mismo. Es el mismo, Es el es el mismo mismo. que tuvimos nosotros. Totalmente, totalmente. No hay Es el mismo. diferencia. No hay No hay diferencia diferencia. alguna. Claro, porque estábamos muertos. Aquí Lázaro físicamente, nosotros espiritualmente, pero en la situación es exactamente la misma. El Señor va al cementerio. Ese es otro, Así es. otro Sí. elemento interesante, ¿no? El Señor va al cementerio. ¿Y dónde vamos nosotros cuando salimos a la calle? Vamos al cementerio. Vamos al cementerio. Lo que hay allí son personas vivientes del punto de vista biológico, pero no del punto de vista espiritual. Están muertos. Predicamos en un cementerio, eso lo hemos visto a través de libros, ¿cierto?, que escribieron los puritanos o otras personas de la historia de la iglesia. Nosotros leemos eso y claro, eso es lo que dice la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Entonces, estamos frente a un cementerio y estamos predicándole a muertos. Eso le dijo el Señor a Ezequiel: Hijo de hombre, predica, profetiza, en otras palabras, sobre estos huesos secos. Y Ezequiel tiene que haber dicho, pero ¿cómo, Señor? Es absurdo, no tiene sentido, es No, irracional no como hay yo voy a nada predicar. dentro de esto, están esparcidos incluso. Incluso están esparcidos, exactamente, ni siquiera están ordenados Ujú. para que yo profetice sobre ellos. Pero él no hizo ningún cuestionamiento. Así también nosotros no hacemos ningún cuestionamiento en el momento de la evangelización. Nosotros predicamos a muertos espirituales, pero con la certeza de que Dios tiene el poder Así para dar es. vida a esos huesos secos. Nuestra tarea es anunciar, Así es. Nada ¿cierto? más que eso. Proclamar las buenas nuevas de salvación. Nada más que eso. Confiando en un Dios que tiene poder y tiene compasión y misericordia para salvar. Amén. Llegamos hasta ese versículo, nos quedamos en el 40, pastor. Perfecto. ¿Ya? Para que lo anoten ahí nuestros hermanos y continuamos en un próximo capítulo, entonces desde el 41. No voy a decir al 57 porque no sé si vamos a hacer una quinta parte. Pero es maravilloso cómo podemos ver y cómo se va manifestando el Señor en cada tiempo, en todo tiempo y con cada uno de nosotros. Amén. Pastor, Así ¿le es. parece si se puede orar Perfecto. para terminar? Y si hay alguien que también ha estado y esté siendo llamado a un arrepentimiento, pueda también confesar en su corazón y reconocer a Cristo. Oremos. Padre bendito, Señor, te alabamos, tú eres bueno, extremadamente bueno, más allá de nuestra comprensión. Y tú enviaste a tu Hijo precisamente a buscar y salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estábamos completamente perdidos y, Señor, la multitud de la gente que vive en este mundo todavía está en esa condición. Por eso, Padre, apelamos a ti, a esa compasión, a esa misericordia, a esa gracia que tú derramas en el corazón de hombres muertos para darles vida. Señor, tú has mostrado claramente que no importa el grado de corrupción, tú eres suficiente para dar vida a quien está muerto. Señor, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por que Él se identificó con nosotros, con nuestra necesidad fundamental, que Él fue a la cruz y pagó en ese lugar como nuestro sustituto todos nuestros pecados y ahora extiende sus manos para poder decirte a ti, querido auditor, que estás quizás por primera vez escuchando el programa, que todavía Él quiere salvarte.
Todavía Él extiende sus manos hacia ti para sacarte de esa condición, para darte vida de entre los muertos, para que tú también puedas ver el glorioso Señor que es Cristo, que no solo te salva, sino también te transforma y llena tu corazón de gozo y de paz que permanece para siempre. Oramos, Señor, a ti para que tú quebrantes corazones. Oramos a ti para que tú convenzas. Oramos a ti para que tú traigas a tus pies en arrepentimiento y fe a quien todavía está perdido, Señor. Oramos para que tú en tu gracia y misericordia utilices también tu palabra de una manera maravillosa para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad al cautivo y para dar vida a los muertos. Padre, si hay alguna persona que tú sabes que está escuchando en estos momentos el programa, Señor, y que no conoce tu nombre, llévalo en tu gracia a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos confiando en ti, en tu poder, en tu misericordia y en tu compasión. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ganas de continuar nos dan, pastor, y de seguir hablando de esta maravillosa palabra del Señor. Amén. Así que nos vemos en un próximo programa, próximo capítulo, ¿cierto? De este su programa, Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos. En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.